En el momento más oscuro de su vida, estaba a punto de saltar cuando una niña apareció y lo detuvo. Sus palabras inocentes lo salvaron del abismo. Pero al día siguiente, un impacto aterrador. La niña fue encontrada sin vida, su cuerpo helado. Lo que realmente sucedió aquella noche. Si esta historia te interesa, suscríbete a nuestro canal para recibir todas nuestras historias emocionantes. Continuando. Eduardo Suárez observaba la Ciudad de México a través de la ventana de su oficina en el 30º piso. El cielo cargado de nubes oscuras reflejaba perfectamente su estado de ánimo. A los 52 años, había conquistado todo lo que siempre soñó. Una empresa de tecnología valorada en millones, reconocimiento en el mercado, un apartamento de lujo en Polanco. Pero nada de eso importaba ya. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de caoba mientras contemplaba la fotografía en un antiguo marco de plata. La sonrisa de Valeria, su hija, congelada para siempre a los 6 años de edad, lo perseguía día y noche. 15 años habían pasado desde el accidente, pero el dolor permanecía tan vivo como el primer día. Señor Suárez, la reunión con los inversionistas está programada para las 3. La voz de su secretaria sonó por el interfono, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. «Cancela todo», respondió secamente, apagando el aparato antes de que ella pudiera protestar. Eduardo abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó un sobre marrón. Dentro, documentos meticulosamente organizados detallaban la transferencia de todos sus bienes a instituciones benéficas. Había planeado cada detalle durante los últimos meses, esperando el momento adecuado. El tiempo de cargar con el peso de la culpa había llegado a su fin. Mientras guardaba el sobre en su portafolios, recuerdos no deseados invadían su mente. El día en que decidió asistir a aquella importante reunión en lugar de recoger a Valeria en la escuela. La fuerte lluvia que caía, la niñera inexperta que había contratado a toda prisa, la llamada telefónica que lo cambió todo. 15 años construyendo un imperio, enterrándose en el trabajo para no pensar, para no sentir. 15 años despertando en medio de la noche, escuchando el eco de la risa de su pequeña princesa por los pasillos vacíos de su apartamento. 15 años cargando un peso que se hacía más pesado cada día. La ciudad comenzaba a encender sus luces cuando abandonó el edificio. El guardia de la recepción lo saludó como siempre, sin sospechar que aquella sería la última vez que lo vería. Eduardo caminó lentamente por las calles del centro, observando a las personas que pasaban apresuradas, todas ellas atrapadas en sus propias historias, sus propios dolores. El viento frío de julio cortaba su rostro mientras se acercaba a su destino. El viejo puente sobre el río Magdalena, construido en los años 40, era un lugar olvidado por la modernización de la ciudad. Pocos coches pasaban por allí a esa hora, y la iluminación precaria creaba sombras que parecían danzar sobre las aguas oscuras debajo. Eduardo se detuvo en medio del puente, sus manos apretando el parapeto de concreto desgastado. Las aguas turbulentas del río parecían llamarlo, prometiendo un fin para su agonía. Había elegido este lugar específico tras semanas de investigación. La altura era suficiente, la corriente lo bastante fuerte. No habría vuelta atrás. Sacó el celular del bolsillo y lo apagó, colocándolo junto con la cartera y las llaves sobre el parapeto. No quería dejar dudas sobre sus intenciones. El viento ahora soplaba con más fuerza, desordenando su cabello canoso, como si intentara arrancarle las últimas vacilaciones. «Perdóname, Valeria», susurró a la noche, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Papá intentó seguir, pero no pudo. Subió al parapeto con cuidado, sintiendo el concreto áspero bajo sus zapatos italianos. Abajo, las aguas oscuras continuaban su camino indiferente, así como la vida había seguido sin su pequeña Valeria. Eduardo cerró los ojos, preparándose para dar el paso que acabaría con 15 años de sufrimiento. Fue entonces cuando lo oyó, una voz pequeña, casi un susurro, pero clara como una campana en la noche silenciosa. «Señor, por favor no lo haga». Su cuerpo entero se congeló.
Por un momento pensó estar alucinando, pero cuando abrió los ojos y giró ligeramente la cabeza, ella estaba allí. Una niña pequeña, no más de 7 años, usando un vestido demasiado fino para aquella noche fría. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban con una intensidad perturbadora. «Vete», dijo él con voz ronca, «este no es lugar para una niña». La niña no se movió. Continuó quieta, sus pies descalzos sucios contra el asfalto, el cabello negro y despeinado enmarcando un rostro que parecía brillar en la oscuridad. «Si usted salta, lastimará a mucha gente», dijo simplemente, como si estuviera comentando sobre el clima. Eduardo sintió algo extraño en el pecho, una opresión que no tenía nada que ver con su desesperación anterior. Había algo familiar en aquella niña, algo en sus ojos que le hacía recordar. Eduardo permaneció inmóvil sobre el parapeto, su mirada fija en la pequeña figura frente a él. El mundo alrededor parecía haber desaparecido, dejando solo a él y a aquella extraña niña que surgió de la nada. Un temblor recorrió su cuerpo, no por el frío de la noche, sino por la manera en que aquellos ojos oscuros parecían ver a través de su alma. «Tú no sabes de qué estás hablando», respondió, tratando de mantener la firmeza en su voz. «Ya, no hay nadie a quien le importe». La niña inclinó ligeramente la cabeza, un gesto tan familiar que hizo que su corazón se encogiera. Valeria solía hacer exactamente lo mismo cuando estaba pensando en algo importante. «Todos le importamos. Ya alguien», dijo dando un pequeño paso hacia él. «A veces simplemente no lo sabemos». Sus palabras, tan simples y a la vez tan profundas, golpearon a Eduardo como un puño en el estómago. Se vio obligado a girarse un poco más para mirarla adecuadamente, sus pies aún firmemente plantados en el borde del parapeto. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó dándose cuenta por primera vez de lo absurdo de aquella situación. «¿Dónde están tus padres?». Una sonrisa triste cruzó el rostro de la niña. «Yo siempre estoy por aquí. La gente no suele verme». Había algo en la manera en que hablaba, una madurez que no encajaba con su apariencia frágil, que hizo que Eduardo sintiera un escalofrío en la espalda. El viento sopló con más fuerza, agitando el fino vestido que ella usaba, y él notó que no parecía sentir frío, a pesar de la baja temperatura. «Deberías ir a casa», insistió, pero su voz ya no llevaba la misma convicción. «Es peligroso estar en la calle a esta hora». «Es más peligroso estar solo con pensamientos tristes», respondió ella, ahora tan cerca que podría tocar el parapeto si extendiera la mano. «Como su hija». Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban. No había mencionado a Valeria, no había dicho una palabra sobre ella. ¿Cómo podía saberlo aquella niña? ¿Quién eres?», tartamudeó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «Alguien que no quiere que se lastime», respondió simplemente. Como ella tampoco querría. Las lágrimas que momentáneamente se habían secado volvieron con toda su fuerza. La niña seguía allí, inmóvil, sus ojos nunca dejando los de él. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de sí, una represa de emociones que había contenido durante tanto tiempo. «Tú no entiendes», su voz salió entrecortada. «Yo la abandoné. Elegí una estúpida reunión en vez de recogerla en la escuela. Si hubiera estado allí...». «El pasado ya pasó», lo interrumpió suavemente. «No podemos cambiarlo, solo aprender». Eduardo cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso de 15 años de culpa presionando su pecho. Cuando los abrió de nuevo, la niña se había acercado aún más. Su mano pequeña y delicada estaba extendida hacia él. «A veces necesitamos tomar la mano de alguien para no perdernos», dijo. Algo en aquel gesto, en la simplicidad de aquella oferta, hizo que todo su plan cuidadosamente elaborado comenzara a desmoronarse. Como una niña desconocida, surgida de la nada en una noche fría, podía sacudir sus convicciones de forma tan profunda. Con movimientos lentos y vacilantes, Eduardo comenzó a girarse en el parapeto. Sus ojos no dejaban los de la niña, como si temiera que ella pudiera desaparecer si parpadeaba.
Cuando sus pies tocaron nuevamente el suelo del puente, sus piernas temblaban tanto que necesitó apoyarse en el concreto para no caer. La pequeña mano seguía extendida, paciente, esperando. Eduardo la tomó, sorprendiéndose con el calor que emanaba de aquel simple contacto. Era como sostener un rayo de sol. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Guadalupe», respondió ella, su sonrisa iluminando la noche. «Pero todos me llaman Lupita». Un coche pasó por el puente, sus faros creando extrañas sombras alrededor de ellos. Eduardo parpadeó, momentáneamente cegado por la luz. Cuando sus ojos se ajustaron nuevamente a la oscuridad, notó algo que no había percibido antes. Los pies descalzos de Lupita estaban lastimados, con pequeños cortes y rasguños. Sus uñas estaban sucias y había marcas oscuras en sus tobillos que parecían viejos moretones. Su vestido, que inicialmente parecía solo sencillo, estaba en realidad rasgado en varios lugares y manchado. «Lupita», comenzó, un nuevo tipo de preocupación creciendo en su pecho. «¿Necesitas ayuda? ¿Estás herida?». La sonrisa de ella vaciló por un instante, tan brevemente que casi pensó haberlo imaginado. «Todos necesitamos ayuda a veces», respondió enigmáticamente, «incluso quienes parecen tenerlo todo». Antes de que Eduardo pudiera insistir, una ráfaga particularmente fuerte de viento barrió el puente trayendo consigo las primeras gotas de lluvia. El sonido distante de un trueno resonó por la ciudad. La lluvia comenzó a caer con más intensidad, pero Lupita no hizo ademán de protegerse. Permanecía allí, su pequeña mano aún sosteniendo la de Eduardo, como si aquel momento pudiera durar para siempre. Las gotas de agua corrían por su rostro delgado, pero ella no parecía importarle. «Necesitas salir de esta lluvia», dijo Eduardo, sintiendo una creciente preocupación. Miró alrededor, buscando algún refugio cercano. A unos metros del puente había una pequeña cubierta de una parada de autobús abandonada. «Ven, vamos a protegernos allí». Lupita lo siguió sin resistencia, sus pies descalzos haciendo suaves ruidos contra el asfalto mojado. Bajo la débil luz del poste cercano a la parada, Eduardo pudo observarla mejor. Su cabello negro estaba enmarañado y sin cortar, como si hace mucho tiempo no recibiera cuidados. El vestido, además de rasgado y manchado, parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. «¿Dónde vives, Lupita?», preguntó gentilmente, agachándose para quedar a su altura. «Puedo llevarte a casa». La niña desvió la mirada por primera vez desde que se encontraron. «El hogar está donde está el corazón», respondió con aquella misma desconcertante madurez. «A veces perdemos el camino de regreso». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente incorrecto en aquella situación. Una niña no debería estar sola a esa hora de la noche, mucho menos hablando de aquella manera. Se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de ella, notando cómo la tela pesada la hacía parecer aún más pequeña. «¿Tienes hambre?», preguntó recordando un café que permanecía abierto las 24 horas a pocas cuadras de allí. «Podemos comer algo mientras conversamos». Lupita negó con la cabeza. «No necesito comida», dijo simplemente. «Pero usted necesita alimentarse. ¿Cuánto tiempo hace que no come bien?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Pensándolo bien, no recordaba la última vez que había hecho una comida adecuada. En los últimos días, consumido por pensamientos sombríos y sus planes finales, apenas había tocado alimento. «Eso ya no importa», respondió, pero su voz salió débil, sin convicción. «Sí importa», insistió Lupita, sus ojos nuevamente fijos en los de él. «¿Cómo va a ayudar a otros si ni siquiera puede cuidar de sí mismo?». Nuevamente, Eduardo sintió aquella extraña sensación, como si la niña pudiera leer su alma. ¿Cómo sabía que él necesitaba ayudar a alguien? ¿Por qué sus palabras parecían llevar un peso mayor del que deberían? Un nuevo trueno cortó el cielo, más cercano ahora. La lluvia se había transformado en temporal, creando cortinas de agua que limitaban la visibilidad a pocos metros. El viento frío soplaba con fuerza, haciendo que el abrigo que Lupita usaba
se agitara violentamente. «Necesito sacarte de aquí», decidió Eduardo ya sin pedir permiso. «Voy a llamar un taxi y...» «No», Lupita lo interrumpió con sorprendente firmeza. «Aún no hemos terminado nuestra conversación». «¿Qué conversación?», preguntó él frustrado. «Lupita, eres solo una niña sola en la calle durante una tormenta. Necesitas ayuda». Una sonrisa triste cruzó el rostro de ella. «Todo el mundo cree saber lo que los demás necesitan», dijo suavemente. «Pero a veces la ayuda viene de quien menos esperamos». Eduardo pasó la mano por su cabello mojado, sintiéndose completamente perdido. Hace menos de una hora, estaba listo para acabar con todo, convencido de que no había más solución para su dolor. Ahora se encontraba preocupado por una niña misteriosa que parecía saber más sobre él de lo que debería ser posible. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó finalmente. «¿Por qué te importa si yo...?» Su voz falló, incapaz de completar la frase. «Porque alguien tiene que importarle», respondió Lupita, su voz casi desapareciendo bajo el ruido de la lluvia. «Porque a veces necesitamos ver más allá de nuestro propio dolor para encontrar un motivo para continuar». Las palabras de ella golpearon a Eduardo como un rayo. Recordó súbitamente todos los momentos en que se cerró al mundo tras la muerte de Valeria, de las personas que intentaron ayudar y fueron alejadas, de las oportunidades de volver a empezar que él mismo destruyó, sumergiéndose cada vez más profundo en su culpa y su trabajo. «¿Tienes a alguien esperándote en algún lugar?», insistió, intentando un nuevo enfoque. «Alguien debe estar preocupado por ti». Lupita dio un paso hacia él, sus ojos brillando de una manera que no parecía natural bajo la débil luz del poste. «Usted se preocupa por mí», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. «¿Por qué?». La respuesta vino automáticamente a sus labios. «Porque eres solo una niña que necesita ayuda». «¿Y si le dijera que vine para ayudarlo a usted?», preguntó Lupita, su voz cambiando sutilmente. «¿Y si le dijera que no estoy aquí por casualidad?». Eduardo sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Miró más atentamente a la niña frente a él, tratando de entender qué había de tan diferente, tan especial en ella. Fue entonces cuando notó algo extraño. A pesar de la lluvia torrencial, no había charcos formándose a sus pies descalzos. Era como si el agua pasara a través de ella sin dejar marcas. ¿Qué eres?», susurró dando un paso involuntario hacia atrás. La sonrisa de Lupita se amplió, pero había una profunda tristeza en sus ojos. «Soy alguien que conoce el dolor», respondió, enigmáticamente, «y que sabe que no tiene que ser el final de la historia». Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban y necesitó apoyarse en la estructura de la parada de autobús. Su mente racional trataba de encontrar explicaciones para lo que estaba presenciando, pero nada tenía sentido. La niña seguía allí, inmóvil bajo la tormenta, como una aparición que desafiaba toda lógica. «Tiene miedo», constató Lupita, su voz suave casi desapareciendo entre los truenos. «Pero no necesita tenerlo. A veces las cosas más aterradoras son las que pueden salvarnos». Eduardo cerró los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos nuevamente descubriera que todo no era más que una alucinación causada por su estado emocional. Pero Lupita seguía allí, sus ojos profundos llevando una sabiduría antigua que lo desconcertaba cada vez más. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, su voz temblando. «De todas las personas en esta ciudad, ¿por qué estás aquí? ¿Conmigo?». «Porque usted todavía tiene mucho por hacer», respondió simplemente. «Porque su historia no puede terminar en ese puente». Un nuevo relámpago iluminó el cielo, y por un breve momento, Eduardo pensó haber visto algo diferente en el rostro de Lupita, una edad imposible de determinar, como si fuera al mismo tiempo niña y anciana. Cuando la oscuridad volvió, era nuevamente solo una niña pequeña y aparentemente frágil. «Me haces recordar tanto a ella», confesó, sintiendo las lágrimas mezclarse con la lluvia en su rostro. «A Valeria». Ella tenía ese mismo modo de hablar, como si supiera cosas que nadie más sabía. Lupita se acercó,
sus pies descalzos aún sin dejar marcas en el suelo mojado. «Hábleme más sobre ella», pidió suavemente. «A veces, guardar los recuerdos solo para nosotros mismos hace que duelan más». Eduardo se deslizó hasta sentarse en el banco frío de la parada de autobús, sintiéndose repentinamente exhausto. Lupita se sentó a su lado, el abrigo demasiado grande aún envolviendo sus pequeños hombros. «Valeria era luz», comenzó, las palabras saliendo con dificultad. «Desde que nació, tenía ese brillo especial. Incluso en los días más difíciles, cuando el trabajo me consumía y apenas tenía tiempo para respirar, bastaba una sonrisa suya para que todo tuviera sentido nuevamente». Su voz falló, pero Lupita permaneció en silencio, esperando pacientemente a que continuara. Afuera, la tormenta rugía con toda su fuerza, pero dentro de aquel pequeño refugio, el tiempo parecía haberse detenido. El día del accidente, tenía una reunión importante. Estaba a punto de cerrar el contrato más grande de mi carrera. Valeria tenía una presentación en la escuela, algo sobre el Día de las Madres. Había ensayado durante semanas. Eduardo tragó saliva, los recuerdos tan vívidos que dolían físicamente. Prometí que estaría allí, pero a última hora decidí que la reunión no podía esperar. Contraté a una niñera temporal para recogerla. «La culpa no fue suya», dijo Lupita suavemente, pero Eduardo negó con la cabeza violentamente. «Sí, lo fue. La niñera era demasiado joven, inexperta. Estaba lloviendo como hoy. El auto derrapó en una curva». Su voz se quebró por completo. «Yo debería haber estado allí. Era mi obligación estar allí». «¿Y si hubiera estado?», preguntó Lupita, su voz adoptando un tono diferente. «Si hubiera ido a recogerla aquel día, ¿cree que eso cambiaría lo que estaba destinado a suceder?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «A veces, por más que lo intentemos, no podemos cambiar el destino de las personas que amamos», continuó Lupita, sus ojos fijos en un punto distante. «Lo que podemos hacer es honrar su memoria, viviendo de la manera en que ellos querrían que viviéramos». Eduardo sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no podía identificar. «¿Hablas como si entendiera?», completó Lupita, volviendo a mirarlo. «Tal vez sí lo entienda, tal vez por eso estoy aquí». Un silencio pesado se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia y los truenos distantes. Eduardo observaba a la niña a su lado, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Había algo en su presencia que lo hacía sentir al mismo tiempo reconfortado e inquieto. «Se está haciendo tarde», dijo Lupita repentinamente levantándose. «Usted necesita ir a casa». «No puedo dejarte aquí», protestó Eduardo también poniéndose de pie. «Hace frío, estás sola». «No, se preocupe por mí», sonrió ella, y había algo diferente en su sonrisa. Ahora, algo que hizo que el corazón de Eduardo se encogiera. «Pero prométame que irá a casa, prométame que intentará dormir». «Lupita». «Prométalo», insistió ella, su voz firme, a pesar de ser suave. «Lo prometo», respondió finalmente, sintiéndose extrañamente obligado a obedecer. «Pero mañana volveré. Voy a ayudarte, encontrar un lugar seguro para ti». La sonrisa de Lupita tembló ligeramente. «Mañana es otro día», dijo enigmáticamente. «Y cada día trae sus propias sorpresas». Antes de que Eduardo pudiera responder, un trueno particularmente fuerte explotó sobre ellos, haciendo vibrar las estructuras de la parada de autobús. Cuando abrió los ojos, que había cerrado instintivamente, Lupita ya no estaba usando su abrigo. La prenda estaba cuidadosamente doblada sobre el banco donde se habían sentado. «¿Cómo?», se comenzó a preguntar, pero sus palabras murieron en su garganta. Lupita había dado algunos pasos fuera de la cubierta, la lluvia cayendo despiadadamente a su alrededor, pero sin parecer tocarla. «Hasta mañana, Eduardo», dijo, su voz sonando diferente, como si viniera de muy lejos. «Recuerde su promesa». Eduardo permaneció inmóvil durante varios minutos, observando el punto donde Lupita había desaparecido en la oscuridad. La lluvia seguía cayendo despiadadamente, pero apenas sentía el frío.
Su mente intentaba procesar todo lo que había sucedido en aquella noche surrealista. Tomó el abrigo doblado del banco, sintiendo la tela completamente seca, a pesar de que Lupita lo había usado bajo la tormenta. Aquello no tenía sentido. Nada de aquello tenía sentido. Aún así, algo dentro de él había cambiado. La desesperación que lo había llevado hasta el puente parecía haber sido reemplazada por una urgencia diferente. El camino de regreso a su apartamento fue como un sueño nebuloso. Las calles estaban prácticamente desiertas, con solo algunos coches ocasionales cortando la cortina de lluvia. Cuando finalmente llegó al lujoso edificio donde vivía, el portero nocturno lo miró con preocupación. ¿Está todo bien, señor Suárez? Está empapado. Eduardo solo asintió vagamente, entrando en el elevador. Al llegar a su ático, fue directamente al baño, dejando un rastro de agua por el camino. Enfrentó su reflejo en el espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes vacíos de cualquier emoción, ahora brillaban con una intensidad febril. Después de un baño caliente y ropa seca, se sentó en su sala de estar, aún sosteniendo el misteriosamente seco abrigo. El silencio del apartamento, que antes lo sofocaba con recuerdos dolorosos, ahora parecía lleno de preguntas sin respuesta. Su celular, que había dejado sobre el parapeto del puente, estaba sobre la mesa de centro. No recordaba haberlo recogido, pero allí estaba. Cuando lo encendió, había decenas de llamadas perdidas y mensajes de su secretaria, preocupada por su extraño comportamiento durante el día. Ignoró todas las notificaciones y abrió el navegador. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía Niños desaparecidos, Ciudad de México, en la barra de búsqueda. Cientos de resultados aparecieron, cada uno más desgarrador que el otro. Rostros jóvenes y sonrientes lo miraban a través de la pantalla, todos ellos cargando historias de pérdida y dolor. Las horas pasaron mientras se sumergía cada vez más profundo en su investigación. Descubrió que había decenas de niños viviendo en las calles de la ciudad, muchos de ellos sin ningún registro oficial. Algunos huyendo de hogares abusivos, otros simplemente perdidos en el sistema. Cada historia que leía hacía que su corazón se encogiera un poco más. Cuando el sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de tonos rosados después de la tormenta, Eduardo se dio cuenta de que había pasado toda la noche investigando. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente seguía acelerada. Las palabras de Lupita resonaban en su memoria. ¿Cómo va a ayudar a otros si ni siquiera puede cuidar de sí mismo? Se levantó y fue a la cocina, preparando una taza de café fuerte. Mientras la bebida caliente calentaba sus manos, tomó una decisión. Necesitaba encontrar a Lupita nuevamente, no solo para entender lo que había sucedido la noche anterior, sino para ayudarla, y tal vez ayudar a otros niños como ella. Llamó a su secretaria tan pronto como el reloj marcó las 7. Carmen, necesito que canceles todos mis compromisos. De hoy, dijo tan pronto como ella contestó, y quiero que investigues algo para mí. Busca información sobre albergues para niños en situación de calle en la región central, especialmente cerca del puente viejo del río Magdalena. Señor Suárez, ¿está bien? La voz de Carmen traicionaba su preocupación. Ayer desapareció, no contestó ninguna llamada. Estoy bien, Carmen, mejor de lo que he estado en mucho tiempo, de hecho. Y sorprendentemente, era verdad. También quiero que te pongas en contacto con nuestro departamento jurídico. Necesito saber qué se requiere para crear una fundación de asistencia social. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Una fundación, señor? Sí. Creo que ya es hora de hacer algo significativo con todo este dinero. Eduardo miró una foto de Valeria sobre la estantería. Algo que realmente marque la diferencia en la vida de las personas. Después de colgar el teléfono, se vistió rápidamente. Pretendía volver al lugar donde había encontrado a Lupita tan pronto como fuera posible. La lluvia había parado, pero el cielo seguía nublado y el aire frío del invierno capitalino cortaba como navaja. Cuando llegó al garaje del edificio, sin embargo, algo llamó su atención.
Al lado de su plaza, donde normalmente estaba su coche importado, había un pequeño charco de agua. Al acercarse notó algo que hizo que su sangre se helara, pequeñas huellas mojadas, del tamaño de las de un niño, que simplemente desaparecían en medio del camino. Eduardo quedó paralizado, mirando las pequeñas huellas mojadas en el suelo del garaje. Se agachó para tocarlas, confirmando que eran reales, que no estaba imaginando cosas. El agua todavía estaba fresca, como si hubieran sido hechas momentos antes. Siguió el rastro con los ojos hasta donde simplemente desaparecía, como si el niño que las dejó se hubiera disuelto en el aire. Con las manos temblando, tomó su celular y sacó varias fotos de las huellas. Necesitaba alguna prueba de que no estaba perdiendo la cordura. Mientras fotografiaba, notó algo aún más perturbador. Las marcas eran idénticas a las que había visto en los pies descalzos de Lupita la noche anterior. Incluso los pequeños cortes y rasguños estaban reflejados en los charcos de agua. «Señor Suárez», la voz del guardia del garaje lo sobresaltó. «¿Está todo bien?» Eduardo se levantó rápidamente, guardando el celular en su bolsillo. «Sí, Raúl. Dime una cosa. ¿Has visto a algún niño por aquí esta mañana?» El guardia frunció el ceño, confundido. «Niño, no, señor. Estoy aquí desde las 6 y no he visto a nadie más que a los residentes saliendo a trabajar. ¿Y las cámaras de seguridad cubren esta área?» «Sí, señor. Tenemos cámaras cubriendo todo el garaje. ¿Quiere que revise las grabaciones?» Eduardo asintió, siguiendo al guardia hasta la pequeña sala de monitoreo. Raúl rebobinó las imágenes de las últimas horas. La pantalla mostraba claramente la plaza de Eduardo, pero no había señal de ningún niño. Las huellas, sin embargo, aparecieron de la nada alrededor de las 6:30 de la mañana, como si una persona invisible estuviera caminando por el garaje. Esto no es posible», murmuró Raúl, sus ojos muy abiertos fijos en la pantalla. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Puedes enviarme una copia de esta grabación?» Salió del garaje minutos después, con el video guardado en su celular, su mente una tormenta de pensamientos. Condujo hasta el puente, donde todo había comenzado la noche anterior. Bajo la luz del día, el lugar parecía aún más desolado. La parada de autobús donde había conversado con Lupita estaba deteriorada, con cristales rotos y viejos grafitis cubriendo sus paredes. Estacionó el coche y comenzó a caminar por la zona. El día estaba gris y frío, con pocas personas en las calles. Se detuvo en cada establecimiento que encontró: panaderías, tiendas pequeñas, puestos de periódicos, mostrando la foto de las huellas en su celular y preguntando si alguien había visto a una niña pequeña, de aproximadamente 7 años, con cabello negro despeinado. Las respuestas eran siempre negativas o vagas. Algunos decían haber visto a una niña parecida días atrás. Otros juraban que aquella descripción les recordaba a una niña que solía pedir comida en la zona, pero nadie sabía decir su nombre o a dónde iba. Alrededor del mediodía, su celular sonó. Era Carmen, su secretaria. «Señor Suárez, encontré alguna información sobre los albergues. Hay 3 instituciones principales en la zona que usted mencionó. La más cercana al puente es el Hogar Esperanza, que atiende a niños en situación vulnerable. Conseguí programar una visita para esta tarde si está interesado». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. «Excelente, Carmen. Dame la dirección». El Hogar Esperanza se encontraba en un edificio antiguo, pero bien conservado, a unas 15 cuadras del puente. Una señora de aspecto bondadoso, que se presentó como Doña Teresa, lo recibió en la entrada. «Es muy raro que recibamos visitas de empresarios», comentó mientras lo guiaba por los pasillos. «La mayoría de la gente prefiere hacer donaciones, a distancia cuando las hacen». Eduardo observaba atentamente a cada niño que pasaba por allí, buscando el rostro familiar de Lupita. Las paredes estaban decoradas con dibujos coloridos y fotos de actividades realizadas con los pequeños residentes. «Doña Teresa», comenzó vacilante, «¿tienen alguna niña llamada Lupita o Guadalupe? Una niña de aproximadamente 7 años,
Cabello negro. La expresión de la señora cambió sutilmente. ¿Guadalupe? ¿Ha dicho Guadalupe? Algo en la manera en que ella reaccionó hizo que Eduardo se detuviera. Sí. ¿La conoce? Doña Teresa lo condujo hasta su oficina, cerrando la puerta después de entrar. De un cajón del escritorio sacó una carpeta antigua y amarillenta. Dentro había una fotografía que hizo que la sangre de Eduardo se helara. Era Lupita. El mismo rostro, los mismos ojos profundos y sabios. Pero la foto estaba fechada en 1983. Esta es la única Guadalupe que hemos tenido aquí que encaja en su descripción, dijo doña Teresa suavemente. Guadalupe de Los Ángeles estuvo con nosotros solo por algunas semanas, hace 40 años. Fue encontrada vagando por las calles durante una noche de tormenta, muy parecida a la de ayer. Eduardo tomó la foto con manos temblorosas. ¿Qué le pasó? El rostro de doña Teresa se entristeció. Falleció, desafortunadamente. El invierno de aquel año fue particularmente riguroso. Encontraron su cuerpo en un callejón cerca del Puente Viejo, la mañana siguiente a una de las peores tormentas que he visto. No, susurró Eduardo, su voz fallando. No puede ser la misma persona. La vi anoche. Hablé con ella. Ella, señor Suárez. Doña Teresa lo interrumpió gentilmente. No es la primera vez que alguien viene aquí buscándola. Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban y necesitó sentarse. Doña Teresa lo observaba con una mirada comprensiva, como si ya hubiera presenciado reacciones similares antes. ¿Qué quiere decir con no es la primera vez?, preguntó, su voz apenas un susurro. La anciana señora suspiró profundamente antes de continuar. A lo largo de los años, varias personas han aparecido aquí buscando a una niña con la misma descripción. La historia es siempre parecida. La encuentran en momentos de profunda desesperación, generalmente durante noches de tormenta. Ella conversa con ellos, les impide hacer algo terrible y luego desaparece. Eduardo miró nuevamente la fotografía en sus manos. Era innegable. La niña en la imagen amarillenta era idéntica a la Lupita que había conocido la noche anterior. Los mismos ojos profundos, la misma sonrisa enigmática. Aquí, dijo doña Teresa, sacando más documentos de la carpeta. Este es el registro de su última noche con nosotros. El papel estaba descolorido por el tiempo, pero aún era posible leer el informe escrito a mano. Guadalupe de Los Ángeles salió del albergue después de la cena, diciendo que necesitaba ayudar a alguien. A pesar de nuestros esfuerzos para impedírselo, escapó durante la tormenta. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente. ¿Por qué estaba en las calles?, preguntó Eduardo sintiendo un nudo en la garganta. Nadie sabía mucho sobre su pasado. Apareció un día, así como desapareció. Durante el breve tiempo que estuvo con nosotros, tenía un comportamiento peculiar. Siempre sabía cuando alguno de los otros niños estaba triste o necesitando ayuda. A veces decía cosas que parecían más allá de su edad. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer el mismo comportamiento que había presenciado la noche anterior. Las otras personas que la vieron, comenzó vacilante. ¿Qué les sucedió? Doña Teresa abrió un cajón diferente y sacó un álbum de recortes. Muchas de ellas mantuvieron contacto con el albergue a lo largo de los años. Esta, señaló una noticia antigua, es sobre una mujer que encontró a Lupita en 1995. Estaba a punto de rendirse después de perder a su hijo en un accidente. Hoy dirige una ONG que ayuda a madres en duelo. Página tras página, historias similares se desarrollaban. Personas que habían encontrado a Lupita en sus momentos más oscuros y que después transformaron sus vidas de alguna manera significativa. Pero, ¿cómo es esto posible?, murmuró Eduardo más para sí mismo que para doña Teresa. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, señor Suárez, respondió suavemente. A veces, lo importante no es entender, sino aceptar el regalo que nos es dado. Eduardo cerró los ojos recordando las palabras de Lupita la noche anterior. A veces necesitamos ver más allá de nuestro propio dolor
para encontrar un motivo para continuar. «Usted no me contó», dijo doña Teresa gentilmente, «cómo fue su encuentro con ella». Por un momento Eduardo dudó, pero algo en la mirada comprensiva de la señora lo hizo comenzar a hablar. Contó sobre el puente, sobre sus sombríos planes, sobre cómo Lupita apareció de la nada y lo detuvo. Su voz tembló al describir la conversación en la parada de autobús, las misteriosas huellas en el garaje. Cuando terminó, doña Teresa tenía lágrimas en los ojos. «¿Sabe?», dijo, «la noche en que Lupita, la última noche de ella aquí, me dijo algo que nunca olvidé. Dijo que a veces necesitamos morir un poco para que otros puedan vivir». Eduardo sintió que su corazón se encogía. ¿Qué cree que quiso decir? En 1910, ya ese momento no lo entendí. Pero ahora, doña Teresa hizo una pausa, mirando por la ventana donde nubes oscuras comenzaban a formarse nuevamente. Tal vez ella sabía que su muerte no sería el final, sino un comienzo para todos, aquellos a quienes ayudaría después. Un trueno distante hizo que las ventanas vibraran ligeramente. Eduardo miró al cielo a través del cristal, notando cómo la tormenta que se aproximaba era similar a la de la noche anterior. «Todavía hay algo que no entiendo», dijo. «¿Por qué elige a algunas personas y no a otras? ¿Por qué se me apareció a mí?» Doña Teresa sonrió tristemente. «Tal vez porque usted, como todos los demás que la encontraron, tenía algo importante aún por hacer en este mundo. Algo que solo percibiría cuando estuviera a punto de rendirse por completo». En ese momento, el teléfono en el escritorio sonó. Doña Teresa contestó, su expresión cambiando rápidamente a preocupación. «Señor Suárez», dijo después de colgar, «acaban de encontrar a una niña. Una niña. Ella está...». La voz de doña Teresa tembló ligeramente mientras continuaba. «Está en el hospital municipal. La encontraron inconsciente cerca del puente, exactamente en el mismo lugar donde...». Eduardo no necesitó que terminara la frase. Se levantó de un salto, sus manos apretando inconscientemente la antigua fotografía de Lupita que aún sostenía. «¿Qué hospital?», preguntó, ya dirigiéndose hacia la puerta. «La Raza». «Pero, señor Suárez...». Doña Teresa vaciló. «La descripción que me dieron es muy parecida a Lupita». El trayecto hasta el hospital fue un borrón de pensamientos confusos y teorías imposibles. La lluvia comenzaba a caer nuevamente, gotas gruesas golpeando contra el parabrisas del coche. Eduardo apenas notaba el caótico tráfico de la ciudad, su mente enfocada solamente en llegar lo más rápido posible. En la recepción del hospital, una enfermera de mediana edad lo atendió con expresión cansada. «La niña que fue encontrada cerca del puente», dijo tratando de controlar la ansiedad en su voz. «Necesito verla». «¿Es usted familiar?». «No, pero...». Eduardo se detuvo, dándose cuenta de que no tenía una explicación plausible para su interés. ¿Cómo podría explicar que estaba buscando a una niña que teóricamente había muerto 40 años atrás? Fue salvado por la aparición de una médica que pasaba por el pasillo. Al oír la conversación, se acercó. «¿Está buscando a la niña del puente?», preguntó con un pliegue de preocupación en su frente. «Soy la doctora Alejandra, estoy cuidando de ella». «¿Sabe quién es?». Eduardo dudó. «Tal vez. ¿Puedo verla?». La médica lo estudió por un momento antes de asentir. «Venga conmigo, pero debo advertirle. Está muy débil. Hipotermia severa. Si no la hubieran encontrado a tiempo». Mientras seguían por los pasillos blancos y asépticos, la doctora Alejandra continuó. «Lo más extraño es que no encontramos ningún registro de ella en el sistema. Ninguna documentación, ningún boletín de niña desaparecida que corresponda a la descripción. Es como si no existiera». Se detuvieron frente a una puerta cerrada en el ala pediátrica. A través del vidrio, Eduardo podía ver una pequeña figura acostada en la cama conectada a monitores y tubos. «Antes de entrar», dijo la médica bajando la voz, «hay algo que debo mencionar. Cuando la trajeron sostenía esto». De su bolsillo sacó un pequeño objeto envuelto en gasa. Cuando lo desenvolvió,
Eduardo sintió que su corazón se detenía por un momento. Era un pequeño broche plateado en forma de ángel, idéntico al que Valeria usaba el día del accidente. El mismo broche que nunca fue encontrado entre los restos del auto. Con manos temblorosas, sacó la fotografía antigua de Lupita de su bolsillo y se la mostró a la médica. «Dios mío», susurró la inocente doctora Alejandra. «Es ella. ¿Pero cómo?» Antes de que pudieran discutir más, un sonido agudo vino del interior de la habitación. Los monitores cardíacos se habían disparado. «Está despertando», dijo la médica, abriendo rápidamente la puerta. Eduardo la siguió al interior de la habitación, su corazón latiendo descompasado. La niña en la cama se movía ligeramente, sus párpados temblando. Cuando finalmente abrió los ojos, no fueron los ojos profundos y sabios de Lupita los que lo miraron. Era una niña diferente, más pequeña, más frágil, con pecas esparcidas por el rostro pálido y cabello pelirrojo. Pero había algo en su mirada, una sombra de conocimiento, una profundidad que no debería estar allí, que hizo que Eduardo se congelara. «Usted vino», susurró ella, su voz ronca y débil. «Lupita dijo que vendría». Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban. Necesitó apoyarse en la pared para no caer. «¿Tú conoces a Lupita?», preguntó, apenas logrando formar las palabras. La niña sonrió débilmente y por un momento, solo un breve momento, Eduardo podría jurar que vio el reflejo de otra sonrisa, más familiar, superpuesta a la de ella. «Ella me encontró anoche», continuó la niña, cada palabra pareciendo exigir un enorme esfuerzo. «Dijo que necesitaba ayudarme a encontrar a alguien que podría salvarme y a quien yo podría ayudar a salvar también». Un trueno, particularmente fuerte, sacudió las ventanas del hospital. La lluvia ahora caía a raudales, creando una cortina gris que hacía el mundo exterior prácticamente invisible. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo suavemente, acercándose a la cama. La niña cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió nuevamente, una única lágrima corrió por su rostro. «Mariana», respondió. «Mi nombre es Mariana, y creo que Lupita quería que te contara una historia». Eduardo acercó una silla a la cama de Mariana, mientras la doctora Alejandra verificaba los monitores y hacía anotaciones en su tablilla. La lluvia seguía cayendo afuera, su sonido creando una cortina sonora que parecía aislar aquella habitación del resto del mundo. «Necesitas descansar», advirtió la médica gentilmente. «No te esfuerces demasiado». Mariana negó ligeramente, con la cabeza. «Necesito contar», insistió, su voz aún débil. «Lupita dijo que es importante». La niña apretó el broche de ángel en su pequeña y pálida mano antes de comenzar. «He estado viviendo en las calles durante 3 meses. Mi mamá...» Su voz falló por un momento. «Se enfermó. Cáncer. Después de que se fue, no tenía a nadie más. La trabajadora social quería llevarme a un albergue en otro estado donde vive mi tía, pero tenía miedo. Huí». Eduardo sintió que su corazón se encogía. Mariana no debía tener más de 8 años, apenas un poco mayor que Valeria cuando... «Anoche», continuó, «hacía mucho frío, más frío que nunca. Había encontrado un lugar para dormir, cerca del puente viejo. Tenía tanto miedo, tanta hambre». Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro. Fue cuando ella apareció. «Lupita», susurró Eduardo, y Mariana asintió. Se sentó a mi lado, me dio su abrigo. Era cálido, tan cálido. Mariana frunció el ceño, como si tratara de recordar algo importante. Me contó sobre usted, sobre su hija, sobre cómo a veces necesitamos perder algo para poder ayudar a otros a no perderse. Eduardo sintió que su respiración fallaba. La doctora Alejandra, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a la cama con interés. «Ella me dio esto», continuó Mariana, extendiendo el broche de ángel hacia Eduardo. «Dijo que pertenecía a alguien muy especial, alguien que se había ido demasiado pronto y que ahora era hora de que encontrara un nuevo hogar.
Con manos temblorosas, Eduardo tomó el broche. Era imposible no reconocer cada detalle del pequeño ángel de plata, cada minúscula marca que Valeria había hecho al jugar con él. El regalo que su madre le había dado poco antes de partir también. Lupita dijo que usted me entendería, continuó Mariana, su voz haciéndose más débil, que sabría qué hacer. Me hizo prometer que confiaría en usted, que le dejaría ayudarme. Dijo que a veces necesitamos aceptar ayuda para poder seguir adelante. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos. Eduardo miraba fijamente el broche en sus manos, sintiendo el peso de todas las coincidencias, de todos los encuentros improbables que habían llevado hasta ese momento. «Hay una cosa más», dijo Mariana, después de unos momentos. «Lupita me hizo memorizar una dirección. Dijo que era importante, que necesitaba ir allí esta noche». Eduardo tomó su celular, listo para anotar. Mariana recitó la dirección lentamente, como si cada palabra exigiera un esfuerzo inmenso. Era una calle en el mismo barrio donde estaba el puente. «Y dejó un mensaje», continuó la niña, sus ojos empezando a cerrarse de cansancio. «Me dijo que te dijera que algunas puertas solo se abren cuando estamos listos para atravesarlas, y que Valeria está orgullosa de ti». Las últimas palabras fueron apenas un susurro antes de que Mariana se durmiera, exhausta por el esfuerzo de contar su historia. La doctora Alejandra revisó sus signos vitales, ajustando la manta sobre su pequeño cuerpo. «Necesita descansar ahora», dijo la médica suavemente. «Pero, señor Suárez, ¿qué va a pasar con ella? No podemos mantenerla aquí indefinidamente. Y sin documentos». Eduardo miró a la niña dormida, luego al broche en sus manos y finalmente a la fotografía antigua de Lupita que aún llevaba en el bolsillo. Una decisión comenzó a formarse en su mente, clara e inevitable como el amanecer después de una larga noche de tormenta. «No se quedará sola», dijo con firmeza. «Voy a contactar a mis abogados inmediatamente. En cuanto a los documentos...» Su celular vibró interrumpiéndolo. Era un mensaje de Carmen, su secretaria. «Señor Suárez, encontré algo sobre la dirección que me pidió investigar esta mañana. Necesita ver esto inmediatamente». Eduardo miró una vez más a Mariana, dormida antes de salir de la habitación con la doctora Alejandra. En el pasillo, llamó inmediatamente a Carmen. «¿Qué descubriste?», preguntó, su voz tensa de expectativa. «La dirección, señor», respondió Carmen, y había una nota extraña en su voz. «Es de un antiguo orfanato que funcionó en los años 80. Pero lo más sorprendente es que encontré registros de que una niña llamada Guadalupe de Los Ángeles vivió allí por un breve periodo. Y hay más. Encontré una carpeta con documentos sobre ella». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué tipo de documentos?». «Es mejor que lo vea personalmente. Ya digitalicé todo y se lo envié a su email. Pero, señor Suárez...». Carmen hizo una pausa. «Hay una foto aquí que necesita ver, de su madre». Eduardo abrió rápidamente su email en el celular. Cuando la imagen se cargó, necesitó apoyarse en la pared del hospital. La foto mostraba a una mujer joven, no más de 25 años, sosteniendo a un bebé en brazos. La fecha en la esquina inferior indicaba marzo de 1976. La mujer era idéntica a su fallecida esposa, madre de Valeria. «Esto es imposible», murmuró, más para sí mismo que para Carmen. «Hay más», continuó su secretaria. «Conseguí localizar el registro de defunción de la madre de Guadalupe. Falleció en un accidente automovilístico, en una noche de tormenta. La hija sobrevivió y fue llevada al orfanato. Las coincidencias eran demasiado perturbadoras para ser ignoradas». Eduardo colgó el teléfono después de agradecer a Carmen, su mente tratando de procesar toda la información. La doctora Alejandra, que había esperado pacientemente, lo observaba con preocupación. «Doctor», dijo suavemente, «hay algo que necesito mostrarle también». Lo condujo hasta su oficina, donde abrió una carpeta con los exámenes de Mariana. Cuando llegó realizamos todas las pruebas de rutina.
Lo que encontramos fue inusual. Eduardo examinó los papeles que ella le extendía. Incluso con su limitado conocimiento de medicina, podía entender lo que los resultados mostraban. Mariana tenía el mismo tipo raro de enfermedad que se había llevado a su esposa. Sin tratamiento, continuó la médica, tendría solo unos pocos meses de vida. Pero si comenzamos ahora con los medicamentos adecuados, tendrá el mejor tratamiento posible, interrumpió Eduardo, su voz firme. Asumiré todos los costos, y en cuanto a sus documentos, ¿ya está tramitando la custodia?, preguntó la doctora Alejandra con una pequeña sonrisa. Como, después de 20 años trabajando con niños, uno aprende a reconocer cuando un adulto ha sido tocado por lo que yo llamo el momento del ángel, explicó. Ese instante en que se dan cuenta de que fueron elegidos para hacer la diferencia en la vida de un niño. Eduardo miró por la ventana de la oficina. La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cargado. Comprobó la hora. Faltaban pocas horas para el anochecer. «Necesito ir a un lugar», dijo, guardando los exámenes de Mariana en su portafolios. «Pero volveré antes de que despierte. ¿Puede avisarme si hay algún cambio?» La médica asintió, entregándole su tarjeta. Eduardo salió del hospital y condujo hasta la dirección que Mariana le había dado. Era una construcción antigua en la zona centro, aparentemente abandonada. El portón de hierro estaba oxidado, pero no cerrado con llave. Cuando empujó el portón, este crujió siniestro. El jardín estaba invadido por hierba alta, y la fachada del edificio mostraba años de abandono. Pero algo llamó su atención. Pequeñas huellas mojadas llevaban hasta la puerta principal. Con el corazón latiendo fuertemente, Eduardo siguió las huellas. La puerta también estaba sin llave. Dentro, el aire estaba viciado con olor a moho y abandono. Sus pasos levantaban polvo del suelo con cada paso. En el vestíbulo de entrada, una escalera conducía al segundo piso. Las huellas continuaban, subiendo los escalones. Eduardo las siguió, la linterna de su celular iluminando el camino. En lo alto de la escalera, un pasillo se extendía con varias puertas cerradas. Las huellas terminaban frente a la última puerta. Cuando Eduardo la abrió, su luz reveló una pequeña habitación infantil, perfectamente preservada en medio de la decadencia del resto del edificio. En la pared había un mural con fotografías. Al acercarse, sintió que sus piernas flaqueaban. Eran decenas de fotos, todas de niños diferentes a lo largo de las décadas. En cada una de ellas, parcialmente visible en las sombras o reflejos de ventanas, estaba Lupita. Y en una de las fotos más recientes, amarillenta por el tiempo, estaba él mismo a los 12 años, siendo consolado por una pequeña niña de cabello negro después de la muerte de su madre. Eduardo retrocedió tambaleante, su mente luchando por procesar lo que veía. La memoria enterrada por tanto tiempo comenzó a emerger como burbujas subiendo a la superficie de un lago profundo. Recordó aquel día, hace 40 años, cuando una niña, misteriosa, lo encontró llorando escondido en el parque después del funeral de su madre. Con manos temblorosas, tocó la fotografía. El papel estaba envejecido, pero la imagen permanecía clara. Él, un muchacho flacucho con gafas demasiado grandes para su rostro, sentado en un columpio, y a su lado Lupita, exactamente como la había visto la noche anterior. «¿Cómo pude olvidarlo?», susurró a la habitación vacía. Otros recuerdos comenzaron a volver. Lupita lo había encontrado aquel día, había hablado con él, lo había hecho reír por primera vez desde la muerte de su madre. Ella había dicho algo sobre cómo a veces necesitamos perder a alguien para aprender a cuidar de otros. En ese momento no lo había entendido. Ahora las palabras cobraban un nuevo significado. Sus ojos recorrieron las otras fotografías en el mural. Cada una contaba una historia silenciosa de pérdida y redención. Niños en momentos de dolor, todos ellos acompañados por la presencia discreta de Lupita. Algunas fotos databan de los años 60, otras eran más recientes. En todas ellas, Lupita permanecía inalterada, como si el tiempo no la tocara.
Un pequeño libro de registros estaba sobre una mesa polvorienta. Eduardo lo abrió con cuidado, las páginas amarillentas crujiendo bajo sus dedos. Era un diario del orfanato, mantenido por diferentes administradores a lo largo de los años. Comenzó a leer las anotaciones. 12 de julio de 1962. Una vez más, la pequeña Guadalupe apareció para consolar a uno de nuestros niños. El pequeño Juan había intentado escapar tras recibir la noticia de la muerte de sus padres. Ella lo trajo de vuelta, sano y salvo. De marzo de 1975. Es extraño cómo siempre sabe cuándo un niño necesita ayuda. Hoy fue el turno de Carmen, que se había escondido en el sótano tras una crisis. Guadalupe la encontró antes que cualquiera de nosotros. 18 de agosto de 1983. Encontramos el cuerpo de Guadalupe esta mañana. ¿Pero cómo puede ser? Ella estaba aquí anoche hablando con los niños, y la semana pasada también, y el mes pasado. Las anotaciones continuaban, década tras década, todas mencionando apariciones misteriosas de Lupita, siempre en momentos de crisis, siempre ayudando a niños que parecían estar más allá de la ayuda. Un sobre cayó del libro cuando Eduardo giró una de las páginas. Dentro había una carta, escrita con la caligrafía irregular de un niño. Querida mamá en el cielo, Lupita me dijo que estás bien, que ya no necesito llorar. Dijo que un día entenderé que algunas personas necesitan irse para que otras puedan aprender a quedarse. No entendí bien lo que quiso decir, pero me hizo prometer que seré fuerte. Con amor, Eduardo. Sus propias palabras, escritas hace tanto tiempo, hicieron que sus piernas flaquearan. Se sentó en el suelo polvoriento, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Cómo había podido olvidar? ¿Cómo aquel recuerdo tan significativo se había perdido en el tiempo? Un trueno particularmente fuerte lo hizo mirar hacia la ventana. La tormenta había regresado con toda su fuerza. En el cristal empañado por un breve momento, pensó haber visto el reflejo de una niña de cabello negro sonriéndole. Su celular vibró. Era un mensaje de la doctora Alejandra. Mariana despertó. Está preguntando por usted. Y señor Suárez dijo algo extraño. Dijo que Lupita apareció en su sueño y le pidió que te dijera que es hora de completar el círculo. Eduardo se levantó rápidamente, guardando la carta y algunas de las fotografías en su bolsillo. Cuando se dio la vuelta para salir de la habitación, algo en la pared opuesta llamó su atención. Era un dibujo infantil, aparentemente reciente, que mostraba 3 figuras tomadas de la mano. Una niña de cabello negro, una de cabello pelirrojo y un hombre alto. Debajo del dibujo, escrito con letra infantil, había una única frase: algunas familias nacen del corazón. Eduardo condujo de regreso al hospital, con el corazón latiendo acelerado, los descubrimientos del orfanato resonando en su mente. La tormenta continuaba fuerte, pero ahora, en lugar de parecer amenazadora, tenía algo reconfortante, como si cada gota de lluvia llevara un mensaje de esperanza. Cuando llegó a la habitación de Mariana, encontró a la niña sentada en la cama, sus colores ya un poco mejores. Ella sonrió al verlo, una sonrisa que iluminó todo su rostro pecoso. «Volviste», dijo simplemente. «Prometí que volvería, ¿no es así?», respondió Eduardo, sentándose en la silla junto a la cama. «¿Cómo te sientes?». «Mejor. La doctora Alejandra dijo que me voy a recuperar. Solo necesito tomar unas medicinas». Mariana hizo una pausa jugando con el borde de la sábana. Lupita apareció de nuevo en mi sueño. Eduardo sacó su portafolios y extrajo las fotografías que había traído del orfanato. «¿Te importa si te cuento una historia?». Mariana se acomodó en la cama, sus ojos brillando de interés. Eduardo comenzó a contar sobre un niño que había perdido a su madre hace mucho tiempo y cómo una misteriosa niña lo había ayudado a encontrar la fuerza para continuar. Contó sobre cómo ese mismo niño creció, construyó una vida, tuvo una hija y después la perdió también. «Pero sabes», continuó, su voz suave,
Creo que solo ahora entendí lo que Lupita intentaba enseñarme todos estos años, que el dolor de la pérdida no tiene que ser el final de la historia, puede ser el comienzo de algo nuevo. Mariana escuchaba atentamente, sus pequeñas manos sosteniendo el broche de ángel. ¿Es por eso que me trajo hasta ti? Creo que sí, sonrió Eduardo, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. ¿Conoces la historia del Fénix, Mariana? Es un pájaro mágico que, cuando muere, renace de sus propias cenizas. La niña negó con la cabeza. A veces la vida es así. Del final de una cosa nace el comienzo de otra. Del dolor de una pérdida nace la posibilidad de un nuevo amor. Eduardo respiró profundamente antes de continuar. Mariana, si quieres, si me lo permites, me gustaría ser tu familia. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. ¿Quieres ser mi papá? Sí, respondió Eduardo, sintiendo que sus propias lágrimas comenzaban a caer. No para reemplazar a las personas que perdiste, sino para construir juntos una nueva historia. Mariana extendió los brazos y Eduardo la abrazó suavemente, sintiendo el pequeño cuerpo temblando con sollozos de alegría y alivio. Por encima del hombro de ella, a través de la ventana del hospital, podría jurar que vio por un breve momento a una niña de cabello negro sonriendo y saludando en medio de la lluvia. 3 meses después, la antigua sede de la empresa de Eduardo se había transformado en la Fundación Valeria, un centro de acogida para niños en situación vulnerable. Mariana, ya recuperada y oficialmente su hija, lo ayudaba a recibir a los niños que llegaban, siempre con una sonrisa acogedora y palabras de consuelo que parecían más allá de su edad. El broche de ángel ahora ocupaba un lugar especial en 1900, una cadena que Mariana usaba en el cuello, junto con otro idéntico que Eduardo había mandado hacer para ella. Para recordar, había dicho, que siempre hay un ángel cuidándonos. En noches de tormenta, cuando el viento soplaba fuerte y la lluvia caía sin cesar, los niños de la fundación a veces susurraban sobre una niña misteriosa que aparecía para consolar a quien estaba triste o con miedo. Una niña de cabello negro y ojos profundos, que siempre sabía exactamente qué decir para hacer que el dolor pareciera un poco menor. Eduardo escuchaba esas historias y sonreía, guardando en su corazón la certeza de que Lupita continuaba de su trabajo silencioso, transformando finales en nuevos comienzos, dolor en esperanza, pérdidas en nuevas oportunidades de amor. En su oficina en la fundación, una foto antigua en un portarretratos mostraba 3 generaciones de amor y cuidado. El pequeño Eduardo en el columpio con Lupita a su lado, Valeria sonriendo en su último día de clases y Mariana el día de su adopción oficial. Debajo, una simple frase escrita con letra infantil resumía toda la travesía. Algunas familias nacen del corazón y algunos ángeles usan tenis gastados en vez de alas. En el alféizar de la ventana, protegido por un pequeño jarrón de flores, un par de minúsculas huellas permanecían marcadas en la madera, como un recordatorio silencioso de que el amor, como Lupita, nunca realmente se va. Solo se transforma y encuentra nuevos caminos para tocar otras vidas.